Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el segmento de entrevista, miércoles 5 de abril. Ya está conmigo Manuel Escalante, abogado e investigador del IDUCA. Y el tema que vamos a desarrollar en los próximos minutos son los lineamientos para la justicia transicional en El Salvador. Bienvenido, Manuel. Qué gusto volver a encontrarnos. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Gracias a ti, Manuel, por estar con nosotros esta mediodía. E iniciamos la entrevista con este punto. El IDUCA presentó a finales de marzo los lineamientos para la justicia transicional en El Salvador. Comentanos, Manuel, ¿cómo se decide el IDUCA plantear dichos lineamientos y cuál es su finalidad? Pues bueno, podríamos decir que, primero, para evitar también confusiones, hay que decirlo que los lineamientos no es más que el resultado del análisis que hacemos desde el IDUCA de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Es decir, nosotros no estamos creando nada nuevo, sino que lo que hicimos básicamente fue de la sentencia, que son aproximadamente 40 páginas, clasificamos la información básicamente tomando en cuenta dos categorías. Sí. Los derechos de las víctimas y los deberes del Estado frente al mandatos de la sentencia, ¿no? Y entonces a partir de esas dos grandes categorías las tratamos de organizar, o sea, identificar a lo largo de la sentencia, identificarlos, organizarlos a partir de los 4 grandes valores que tiene la justicia transicional, que es la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. O sea, ¿qué es lo que pretenden los lineamientos? Los lineamientos lo que pretenden es ser un instrumento, una especie de checklist que permita identificar más fácilmente a partir de esos 4 grandes principios cuáles son los derechos de las víctimas y cuáles son los deberes del Estado. Nosotros sabemos por la experiencia, no solo el IDUCA, creo que la sociedad entera sabe, por la experiencia que en una sentencia tan extensa de la sala y donde también son temas tan complejos, en la Asamblea Legislativa estos temas tienden a trabarse, ¿no? Es decir, entrar a discusión, prácticamente el análisis de párrafo por párrafo, claro, podía ser una situación que se tendiera mucho tiempo. Entonces, como IDUCA lo que decidimos fue organizar la información de la sentencia desde otra perspectiva, con la finalidad de facilitarle a la Asamblea Legislativa el proceso de legislación. Digamos que es como una versión, por decirlo de esta manera, de interpretación que ustedes hacen de dicha ley, tú lo mencionaste al inicio, pero también haciéndola asequible para el público en general y para los tomadores de decisiones de la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía que hizo el año pasado la Sala de lo Constitucional. Exactamente, sobre todo por un elemento central, y es que en el IDUCA estamos conscientes que cualquier acción estatal, llámese ley, llámese reglamento, cualquier acción estatal que esté en función de esta inconstitucionalidad debe de ir con Contraloría Social. O sea, este es un tema, el tema de cómo gestionar el pasado, estos crímenes que quedaron en la impunidad, es un tema que creo que no solo le interesa a la clase política, sino que a la sociedad entera. O sea, al final de cuentas, esta es la oportunidad no solamente para buscar la verdad, la justicia y la reparación, sino también para encontrar el restablecimiento del tejido social roto, ¿no? Entonces, exactamente lo que buscamos es reducir de las 40 páginas unos lineamientos que al final, por la forma en cómo lo presentamos, se resumen en 10 páginas, en donde uno puede ser como una especie de checklist para cualquier acción estatal que se tome. Cualquier ciudadano puede tomar la propuesta de ley y puede tomar los lineamientos y evaluar si cumple o no con lo que se presenta. Claro, también nosotros teníamos un riesgo, identificamos en su momento también como una especie de peligro, y era que se discutieran estos temas en Casa Presidencial, sí, o en la Asamblea Legislativa a puerta cerrada, ¿no? O sea, usualmente en los momentos de crisis, cuando hemos tenido, en el pasado reciente, hemos tenido temas de crisis, al final las cosas se resuelven en los salones de Casa Presidencial sin ningún tipo de Contraloría Social. Entonces, nosotros quisimos generar en la opinión pública y también a los tomadores de decisión este instrumento que facilita, repito, la lectura de la sentencia. Ahora bien, también, y por efectos de transparencia y por efectos también de iniciativa, existen dentro de los lineamientos claramente identificado algunas propuestas específicas del IDUCA que se pueden desprender de la sentencia. Entonces, y ahí pues están en negritas con su pie de página diciendo esto es un aporte del IDUCA. Obviamente lo que tratamos de evitar es confundir. O sea, queremos decir, los lineamientos es todo lo que no está en negritas, es decir, esto es de la sentencia. Sí.
y lo que está en negritas Es la es un propuesta del aporte IDUCA. exactamente del IDUCA. Perfecto, Manuel. Ahora me gustaría, vamos a hablar con detenimiento en unos minutos sobre la vinculación de un proyecto de ley que la Presidencia de la República ha estado trabajando, en principio sobre reconciliación nacional. Ya hablaremos sobre ello. Solo quiero detenerme sobre los lineamientos, sobre dos principios en particular, el principio de la verdad y el principio de la justicia. ¿Qué hablan los lineamientos o la interpretación que el IDUCA ha hecho a través de estos lineamientos sobre estos dos principios fundamentales de la justicia transicional, verdad y justicia? Sí, quizás en el tema, en relación a la verdad, lo que la sentencia podríamos resumirlo, ¿no? Lo que trata de hacer ver es que es necesario crear una memoria colectiva. Es decir, realmente que la sociedad, y no solo las víctimas particularmente, no solo los victimarios que cometieron los actos, sino la sociedad en su conjunto, en las distintas generaciones que tenemos en El Salvador, pues que todas ellas sepan realmente qué ocurrió, sepan realmente cómo ocurrió y sepan realmente para qué o por qué ocurrió, ¿no? ¿Con qué objetivo? Para evitar su repetición. Exactamente, evitar que esto vuelva a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que se recoge en este aspecto? Lo que se recoge en este aspecto es, por ejemplo, por mencionar solo un punto dentro de tantos, ¿no? Es que se abran los registros de las distintas instituciones públicas. Usualmente se habla de los registros militares, pero también existen información pública. O sea, es decir, puede ser que en alguna institución pública exista alguna denuncia, exista algún indicio, exista algún informe que pueda servir para restablecer o para reconstruir qué es lo que ocurrió en el pasado. Entonces, un aspecto puntual que manda la sentencia es que las víctimas, los familiares y la sociedad en su conjunto tengan acceso a esta información oficial, que por su naturaleza tiene que ser pública. Y en el caso de la justicia hay un elemento que quiero destacar, Manuel, es la investigación. La investigación que debe de ser una garantía que el Estado debe ofrecer a la sociedad sobre estos acontecimientos y graves violaciones a los derechos humanos. Solo comentarnos un poco sobre el principio de la justicia y la interpretación que ustedes han hecho como IDUCA en los lineamientos. Sí, aquí quizás uno del aspecto central del tema de justicia que nos deja la sentencia de la sala es que los responsables o que los victimarios deben de ser responsables penalmente. Es decir, lo que pide la sentencia básicamente es que no se puede replicar la amnistía en las graves violaciones a derechos humanos, ni tampoco puede otorgarse el indulto. O sea, el indulto es, se juzga exactamente un perdón posterior, pero un perdón que libera de todo tipo de responsabilidad penal. O sea que la amnistía libera la responsabilidad penal porque no hay juicio. Sí. Y el indulto porque hay juicio, pero al final se le deja completamente libre, como que no estuvo involucrado en nada. Sin embargo, la sentencia lo que dice es que los victimarios, los responsables, deben de ser responsables penalmente. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Porque bueno, dice, tiene que haber responsabilidad penal, pero desde la perspectiva de la justicia transicional. ¿Cómo podemos entender eso? Bueno, que exista responsabilidad penal, que también exista responsabilidad civil por los daños que han causado. Sin embargo, no necesariamente eso tiene que llevar a la cárcel. Pueden existir mecanismos alternos a la prisión, siempre siendo responsables penalmente, ¿no? Pero no necesariamente que estén detenidos en una cárcel. Y, por ejemplo, dentro de las propuestas, y esta sí es una propuesta específica del IDUCA, lo que nosotros estamos proponiendo es, bueno, esto se llama técnicamente los cursos de gracia, es decir, los mecanismos que tiene el Estado para disminuir la responsabilidad penal o eximir responsabilidad penal a los culpables, ¿no? Tenemos la amnistía y el indulto que lo he mencionado, pero también la Constitución recoge lo que es la conmutación de la pena. Es decir, aquel que es juzgado, es condenado y que posteriormente se le cambia la pena, por la pena de prisión, por algún otro tipo de sanción. Evidentemente nosotros estamos poniendo como propuesta que la conmutación sea un mecanismo siempre y cuando la persona que es responsable ayude a reconstruir los hechos, se someta al juicio, ¿no? A un juicio ejemplar, que no significa esto que va a ser venganza, porque ese es otro elemento central que dice la sentencia. El derecho de acceso a la justicia no es un derecho a la venganza, es un derecho a reconstruir, la memoria histórica y a reparar a las víctimas. Y por último también,
y específicamente esto, ¿no? Aquel responsable que se haga, que repare a la víctima, sí, también puede tener, ser beneficiado por una conmutación de pena. En este caso de los recursos que menciona Manuel, solo para tenerlo claro, conmutación de pena o curso de gracia, ¿qué pasa en los casos de protagonistas que todavía están vivos y que tomaron decisiones, autores de carácter intelectual o material en graves violaciones a los derechos humanos como masacres? ¿Podría aplicar este tipo de recursos por el carácter de estas personas que decidieron sobre la vida de personas o que lo ejercieron de manera material? Lo que sucede es que en este punto, y por eso la importancia y la necesidad de comenzar a discutir sobre una ley de esta naturaleza, porque realmente lo que nosotros hemos hecho es hemos extraído los parámetros constitucionales que aporta la sentencia. Sí. Claro, estos parámetros se pueden interpretar de múltiples maneras. O sea, de tu pregunta, yo podría decir que es necesario que como sociedad y como Estado identifiquemos exactamente estas situaciones. Es decir, si hay alguien donde tenemos certeza plena que ha cometido o tomó decisión o hizo una acción que es una grave violación a derechos humanos, como puede ser la desaparición forzada, como puede ser la violación de mujeres, como puede ser las ejecuciones sumarias, las masacres, si cometió eso, si realmente le podemos dar estos beneficios o no. Okay. O sea, es decir, en principio los parámetros permitirían que se den esos beneficios, pero como sociedad tenemos que entrar a esa discusión. O sea, por ejemplo, solo por mencionarte una complejidad del momento en el que nos encontramos y la necesidad de diálogo para poder encontrar acuerdos. Hablamos de víctimas de graves violaciones a derechos humanos, pero pareciera ser que cuando lo decimos, lo tenemos claro quiénes son. Sí. Pero hay que tomar en cuenta que en una guerra son procesos demasiado complejos. ¿Qué sucede con aquel combatiente que participó en una masacre, pero que días después fue capturado por la otra parte y fue sometido a tortura? Tanto la masacre como la tortura son delitos. Bueno, la masacre sería un delito, un crimen de lesa humanidad, y la tortura podríamos catalogarla como un crimen de guerra que viola derechos humanos. Entonces, esta persona puede tener una doble condición. Es victimario y al mismo tiempo es víctima. Sí. Entonces, cuando hablamos de víctima y de reparación a las víctimas, también vamos a incluir a aquellos que fueron parte de victimarios. O sea, como Estado, ¿le vamos a dar recursos, le vamos a dar reparación a estas personas o no? Es decir, son de los aspectos que durante 25 años que estuvo vigente la ley de amnistía, no los discutimos. Y lastimosamente, pues, bueno, digo lastimosamente, nos hemos tardado tanto, pero todavía estamos a tiempo para hacerlo, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, Manuel, pero me gustaría que en el segundo bloque veamos en detenimiento el debate de una propuesta de ley que el gobierno en principio va a presentar ante la Asamblea Legislativa, y el presidente de la República hizo mención sobre esto, una ley de reconciliación. Y me gustaría tener tu apreciación sobre esto, si hay algún tipo de vínculo, cómo los lineamientos que el IDUCA trabajó permiten analizar esta propuesta de ley que de momento no se conoce, se va a llevar a la Asamblea Legislativa y será de conocimiento público. De momento, permítanos una pausa. Continuamos con más. Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en el espacio de entrevista. En esta oportunidad me acompaña Manuel Escalante, él es investigador y abogado del IDUCA, y hablamos sobre los lineamientos de la justicia transicional en nuestro país. Y retomando lo que dejábamos en el bloque anterior, Manuel, hay un aspecto que es relevante y quiero poner en discusión. Dos áreas claves de la justicia transicional son la verdad y la justicia, y quiero retomar una nota presentada por el periódico digital El Faro, la publicó el 26 de marzo, firmada por Nelson Raude, y se titula: La presidencia busca una nueva ley que permita a los criminales de guerra evitar la cárcel. Siguiendo esta noción de la nota periodística, Manuel, y bajo tu interpretación, ¿cuál sería el riesgo de que la presidencia esté formulando un proyecto de ley de reconciliación nacional que se podría alejar de la verdad y la justicia transicional? Sí, lo que sucede es que si lo vemos como esto de evitar la cárcel, como una consecuencia de la propia ley, es decir, que la misma ley lo esté contemplando de forma automática, prácticamente podríamos decir que estamos en la esfera prácticamente o de la amnistía o del indulto. Sí. O sea, es decir, si es que ya una decisión estatal, el dar como consecuencia esa situación, ¿no? Lo cual, repito, la sentencia prohíbe. La amnistía y el indulto no se puede de forma automática.
Ahora bien, ¿qué ocurre con la conmutación? Que es un poco la propuesta. O sea, la conmutación lo que puede ser es no vaya a la prisión, sino que le podemos dar otro tipo de sanción, como por ejemplo, qué sé yo, acompañamientos a escuelas, ayudar a hacer trabajo social, ¿no? Hacer trabajo voluntario, hacer trabajo social, pero ¿qué va a determinar el no ir a la cárcel sino hacer trabajo social? El comportamiento del individuo. O sea, es decir, lo que la justicia transicional al final lo que pide es, o lo que establece es, que no sea el Estado el que diga automáticamente qué va a suceder con el responsable, sino que el Estado le permita al responsable tener opciones a partir de su decisión personal, poder optar a una u otra salida. Si el responsable no quiere ayudar en la investigación, si el responsable no quiere reparar a las víctimas, si al contrario lo que dice es, a pesar de la prueba, yo hice bien, pues a esta persona como responsable penal le corresponderá un tipo de pena, y en este caso tiene que ser pena de prisión. Pero si este responsable en el proceso va dándose cuenta de la situación y va haciendo una transformación personal, bueno, uno dice por qué no se le puede dar una opción para que siempre siendo responsable penalmente tenga que cumplir otro tipo de actividades, ¿no? ¿Por qué hago mucho énfasis en el tema de la responsabilidad penal? Bueno, porque si bien esta persona no va a estar limitada en su derecho a la libertad, probablemente sí va a estar sometido al control del Estado. O sea, porque no solo es de vaya a hacer horas sociales o vaya a hacer trabajo social, sino que tiene que estar monitoreado por un juez de vigilancia penitenciaria. O sea, es decir, el Estado no se puede desatender de la infracción o de la respuesta o de cumplir el cumplimiento de la pena, ¿no? Pero la nota, Manuel, del Faro pone en perspectiva una preocupación a mi criterio válida, el hecho de que se formule un proyecto de ley o una ley de reconciliación nacional que lo que busque es no justamente hablar de temas de responsabilidad penal, que trastocaría en este caso figuras que estuvieron en el Ejecutivo en el periodo del conflicto armado y todavía posterior, y también parte de la comandancia del FMLN. O sea, es como deja de lado esta preocupación de que no trastoque un marco legal a personas que tomaron decisiones o materializaron actos de graves violaciones a derechos humanos. Y creo que me parece oportuna esta vinculación con la nota por este hecho. La presidencia podría formular un marco de ley en el cual no trastoque o se quede, lo quiero decir de una manera muy llana, me perdona por esto, pero es muy superficial, o sea, algo muy elemental y no va a llegar a la raíz del tema de lo que generó el conflicto armado y también estas graves violaciones a los derechos humanos. Sí, es decir, el riesgo está, por eso es que también decía en el primer bloque, o sea, esa es la intención de nosotros del IDUCA, lanzar esto, ¿no? Porque sin duda, bueno, aquí hay un elemento, quizás saliéndome un poco del tema, pero creo que es un aspecto que hay que tomarlo en cuenta, un aspecto previo que hay que tomarlo en cuenta, y es, la Sala Constitucional básicamente lo que está diciendo es, miren, Asamblea Legislativa, en 1993 usted se equivocó e hizo una mala lectura de la Constitución. Corríjalo ahora en el 2016-2017. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede materialmente? Que los actores de 1993 que estaban en la Asamblea son prácticamente los que están ahora en la Asamblea. Entonces lo que está diciéndole la Sala es a los mismos actores, corrijan el error que ustedes cometieron, cuando son actores que sin duda están convencidos que lo que hicieron en el 93 para ellos está bien. Entonces, claro, el riesgo de que se quiera minimizar el tema de la responsabilidad penal es muy alto. Sobre todo, bueno, y por qué nosotros también hacemos énfasis, repito, la responsabilidad penal, que no necesariamente signifique cárcel. Aunque no lo has mencionado, pero bueno, el otro componente es el tema de la reparación. Sí. Nosotros estamos proponiendo, eso es una propuesta de IDUCA, es crear un fondo de reparación. Sí. Un fondo de reparación que no vaya tanto a las reparaciones individuales, sino que vayan a las reparaciones colectivas, que vayan con un enfoque de desarrollo territorial o de desarrollo local. Sobre todo por el tema de las masacres, fueron grupos poblacionales específicos, ¿no? ¿Y qué ocurre con el fondo? Nosotros estamos también tomando en cuenta que, si bien el Estado tiene responsabilidad, pero la responsabilidad también es de las personas que tomaron esas decisiones. Y entonces nosotros estamos proponiendo que el fondo sea mayoritariamente integrado por
los que sean declarados responsables. O sea, que sean los responsables los que aporten parte de su patrimonio a ese fondo. Okay. Claro, pero ¿qué significa eso? Significa que si le vamos a limitar el patrimonio a estas personas, tiene que ser a través de un proceso judicial. Por lo tanto, tiene que haber un juicio que los declare o civil o penalmente responsables. Y entonces, claro, hay que reparar a las víctimas porque es un mandato, pero eso pasa por responsabilizar a los victimarios. Y repito, no solo responsabilizarlos para ir a la cárcel, sino también responsabilizarlos para aportar económicamente a ese restablecimiento de tejido social. Incorpora otro elemento de la coyuntura. Es conocido que el pasado 29 de marzo en San Francisco Gotera se realizó la audiencia de la masacre por el caso, la masacre del Mozote, ocurrida en diciembre de 1981, Manuel. Y claro, en reportajes de los medios de comunicación se muestra que hay personas que piden justicia por esto. Un grave acontecimiento en el contexto del conflicto armado, una masacre, el caso de la masacre del Mozote. Y ahí puede uno preguntarse, bueno, los autores intelectuales o quienes tomaron decisiones, ¿acaso no tienen que pagar con una responsabilidad penal? Puede ser de cárcel. ¿Y por qué hago esta mención? Tenemos el caso de Ríos Montt en Guatemala y lo que ha significado ese juicio y ese procedimiento de poner en la cárcel a alguien que tomó decisiones de graves violaciones sistemáticas de derechos humanos en Guatemala. Y lo pongo para el contexto, para que nos dé su reflexión sobre ello ante esta audiencia en el caso del Mozote. Sí, que por ejemplo, si el caso del Mozote, como está ocurriendo, que se ha reiniciado con la legislación penal actual, sin que existe una ley de reconciliación que venga a complementar la legislación, porque aquí también tomar en cuenta que la ley de justicia transicional lo que viene a hacer es a complementar la legislación penal, no viene a sustituirla, sino que, claro, pero si nos vamos con esta legislación, el resultado es claro. Estas personas, si son declaradas culpables, tienen que ir a la cárcel. Mientras no esté esta ley de reconciliación. Exactamente, mientras no existe la ley de reconciliación, el resultado es este. Y sin duda, el caso del Mozote, como muchos otros casos, como podemos decir la masacre de la UCA, ¿no? Son casos en donde ya están más que comprobados el suceso, ¿no? A nivel internacional e incluso a nivel nacional, porque la PDDH, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ha dado varios informes dando como responsables a la institucionalidad. Ahora, ¿qué pasa? Que a nivel penal lo que no se ha dado es la responsabilidad individual. ¿Quiénes son los que tomaron? Y aquí hay que tomar en cuenta que la sentencia marca 3 grupos de personas que pueden ser responsables de estas violaciones a derechos humanos, que son los que tomaron las decisiones, conocidos como autores intelectuales, los que ejecutaron las acciones, que son los autores materiales, y aquellos que tenían la obligación de evitar que eso ocurriera y por negligencia o por compadrazgo no hicieron nada, ¿no? O sea, aquellos que estaban obligados a evitar los resultados. Y entonces, por ejemplo, en el caso del Mozote, que ahora se ha reabierto, se dividió, básicamente fue una audiencia en 2 grupos. El primer grupo, que fue el 28 de marzo, fueron los del alto mando, es decir, en este grupo podían estar los que dieron las órdenes y los que no evitaron el resultado. Y el segundo grupo eran los oficiales que estaban en el terreno, es decir, los que ejecutaron las órdenes, ¿no? Entonces, sin duda, lo que estamos viendo es una reapertura de casos. Bueno, el Mozote es el primero, entiendo que Herbert Anaya Sanabria también se ha reabierto, o hay una petición formal de reapertura, ya hay una petición también formal de reapertura en el caso de Monseñor Romero. También por el otro lado de las víctimas por parte de la guerrilla, ya hay avisos o denuncias en la Fiscalía General de la República para que comience la investigación. También pues hay una multiplicidad de situaciones, de casos que se pueden volver a abrir. Pero claro, ¿qué es lo que quizás en este punto la reflexión es? Que mientras no tengamos una ley de justicia transicional, nos vamos con las reglas tanto de la legislación penal del 73 como las reglas de la legislación penal actual. Y esas reglas lo que dicen básicamente es los responsables de los homicidios, de asesinatos, van a la cárcel, sin que tengan posibilidad de otras alternativas. Y también hay que decir, quizás en este punto, porque me he centrado mucho en el tema de los victimarios, pero hay que rescatar un tema importante, que es el de las víctimas. Las víctimas lo que necesitan y lo que están pidiendo mayoritariamente es el derecho a la verdad. ¿Dónde están los cuerpos de sus familiares? ¿Quién mató a su hijo? ¿Quién mató a su padre?
muchas no están bajo la lógica de la venganza ni de que la gente vaya a la cárcel. Lo que quieren es, en el IDUCA se nos han acercado pidiéndonos que me devuelvan el cuerpo de mi hijo, que me diga dónde está enterrado, no me importa quién fue, ¿no? Pero para que eso se obligue a hacer, para que eso se pueda realizar, necesitamos responsabilizar a las personas. Esas son las reglas del derecho y sobre eso, marco del Estado de Derecho, tenemos que jugar, ¿no? Perfecto, Manuel. Ahora me gustaría que hablemos de algo muy importante que ha venido trabajando el IDUCA y la UCA con otras organizaciones, son los tribunales de justicia restaurativa. En esta oportunidad fueron el 29, 30 y 31 de marzo, se celebraron en Morazán el Tribunal de Justicia Restaurativa. Para aquellos amigos que quizás no lo conocen, Manuel, ¿qué es un Tribunal de Justicia Restaurativa y qué se hizo estos últimos días de marzo en Morazán? Sí, bueno, el nombre, ya este es el 9º tribunal, es Tribunal Internacional para la aplicación de la justicia restaurativa, o sea que es distinta a la justicia transicional desde nuestro enfoque. ¿Qué es lo que pretenden estos 9 tribunales? Podríamos decir que es un espacio psicosocial en donde las víctimas de las graves violaciones a derechos humanos tienen la oportunidad de exponer frente a la comunidad que ellos integran y frente a juristas, abogados y jueces de nivel internacional, mayoritariamente de España y Brasil, aunque también hay jueces salvadoreños, puedan, frente a estos terceros imparciales, las víctimas puedan manifestar lo que ellos vivieron. Sí. Y lastimosamente en los 8 años anteriores, el gran ausente había sido el Estado, es decir, que el Estado salvadoreño no había estado presente en esto, a pesar de que les invitábamos, porque invitábamos a todo nivel. Sin embargo, en este 9º Tribunal de Justicia Restaurativa fue muy interesante ver que la subsecretaria de Inclusión Social, Guadalupe de Espinosa, estuvo allí, sí, como parte del Estado, como representante del Estado, exactamente, okay, pero también estuvo permanentemente los 3 días un teniente coronel, teniente coronel Pérez y Pérez, que es el director de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, si no me equivoco. Él estuvo presente los 3 días también escuchando las palabras de agradecimiento que dio y al final de su participación fue muy interesante y sobre todo porque da esa expectativa de que la institucionalidad puede estar teniendo ese interés de ir cambiando, ¿verdad? Y además estuvieron presentes los jueces de paz del departamento de Morazán, que estuvieron no todos al mismo tiempo, sino que los 3 días iban por grupos. Es decir, es el primer tribunal, no es el primero que realizamos fuera de la UCA, ya hemos realizado otros en Suchitoto, Santa Marta, en Arcatao, pero es el primero en donde los distintos funcionarios públicos están presentes. O sea, estoy mencionando solamente 3 de una multiplicidad, porque también llegaron hasta del Ministerio de Educación, para decir la variedad, ¿no? O sea, eso es muy interesante. ¿Y qué es lo que buscamos con esto? Repito, es que las víctimas tengan la oportunidad de ante la comunidad, comentar cómo se sienten, qué es lo que vivieron, cuál fue su experiencia. El tribunal, pues básicamente, esto no es legal, es decir, no es dentro de la estructura de justicia. No es un carácter vinculante como tal. Exactamente, sino que es más de recomendatorio, o sea, lo que hace es recomendaciones, sí. Pero sin duda ahora con este nuevo realidad que nos abre la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, también como IDUCA, pues tenemos que comenzar a reevaluar nuestra participación frente a estos casos, ¿no? El tribunal continuará, porque eso es un espacio muy importante, sí. Las personas que han participado nos animan a continuar. Sin embargo, ahora que se pueden judicializar muchos de esos casos, tenemos que evaluar cuáles van a ser las estrategias jurídicas a seguir. Tú mencionaste una idea muy interesante, Manuel, quiero aprovechar en estos minutos que nos restan de la entrevista, que quiero profundizar un poco en ello, bueno, esto radica en personas, es decir, mencionabas el caso de este teniente coronel de las Fuerzas Armadas que estuvo en el Tribunal de Justicia Restaurativa, radica en personas, en individuos en particular, para mover un poquito esta rueda de la verdad, de la justicia y del reconocimiento de estas violaciones a derechos humanos, porque como está configurado, el sistema se ha diseñado de tal manera para ocultar cosas, pero ¿consideras tú que esto es solamente por personas en particular que tienen espacios en instituciones de gobierno que podrían darle agilidad a esto? Porque el sistema en su diseño, en sus características, parece ser que no lo permite, o si se va a mover, va a ser muy lento, muy gradual. Claro, sin duda. Yo entiendo que la participación de él fue de carácter institucional, es decir, no fue a título personal, sino el ministro estaba enterado de su participación. Sí. Y luego también creo que hay que
es necesario, bueno, romper algunos esquemas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se habla de las graves violaciones de derechos humanos, usualmente se dicen, estas son responsabilidades institucionales, pero se olvida o se trata de ocultar de que son individuos concretos, son personas concretas las que integran las instituciones, Sí. son decisiones personales tomadas bajo el cargo público, ¿no? Las que llevan a realizar, bueno, en aquel entonces, las graves violaciones a derechos humanos. Trayendo esa lógica en la actualidad, sin duda es la voluntad de los funcionarios que se encuentran ahora en capacidad de tomar decisiones, esa voluntad es la que necesitamos que cambie para que esto se reconozca, ¿no? Para que esto se permita, porque aquí hay que tomar en cuenta una realidad y creo que en esto la sociedad política y la sociedad salvadoreña está clara. Las sentencias de la Sala de lo Constitucional se deben de respetar y por lo tanto lo que tenemos que hacer es ver cómo la implementamos, pero ya no discutir si la implementamos o no, eso está fuera de discusión, sino que es entrarle. Y sin duda esta actitud de funcionarios como los que he mencionado, pues vienen en esa línea, ¿no? A buscar, creo yo, ellos buscaban la manera de enterarse de qué estábamos haciendo, cuál es el objetivo, para ver cómo se integraba en su diario de trabajo, ¿no? Perfecto, Manuel. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. En el espacio de entrevista nos acompañó Manuel Escalante, investigador del IDUCA, y hablamos un poco de los lineamientos de la justicia transicional en el país. Permítanos una pausa, volvemos en minutos.